Hola chicos, vamos a hacer la revisión del bloque número 24 del maratón de matemáticas, ¿no? Y aquí viene, bueno, un poco de análisis de gráficos y pues algo de parábolas. Muy bien. En la parte de la pregunta número 13 nos dice la distancia que hay de la ciudad de Mexicali a Rosarito es de aproximadamente 1200 kilómetros. Dice, ¿qué tabla muestra el tiempo que tardaría una moto en realizar el recorrido de acuerdo a su velocidad media? Y bueno, en este caso tendríamos que recordar un poquito la parte de física, ¿no? Tenemos nosotros la parte de la velocidad media. Igual sabemos nosotros que la velocidad pues consiste en dividir distancia entre tiempo, ¿no? Para reconocer o saber cuál es precisamente la parte de esa velocidad. ¿Qué ocurre si nosotros calculamos la parte de los tiempos según la velocidad media? Nos menciona por ahí. Pues bueno, en este caso, como la distancia va a ser la misma, no hay ningún problema. Si yo despejo, pues cambio de lugar pues la parte de la velocidad y el tiempo. Tendríamos nosotros entonces la expresión de tiempo es distancia entre velocidad. ¿Qué ocurre aquí? Pues puedo tomar la parte de alguna de las tablas y observar qué parte de estos datos cumple, que al momento de dividir la distancia, que ya sé que son 2000 y no va a cambiar, perdón, 1200 y no va a cambiar, dividido en este caso entre pues la determinada velocidad que nosotros veamos. La más sencilla, si ustedes observan, pues sería realmente el 100. Si yo me voy con esa opción primero, tendría para un tiempo, perdón, para una velocidad de 100, ¿sí? Kilómetros por hora, ¿en cuánto tiempo recorrería los 1200 kilómetros de distancia? Si eliminamos la parte de los ceros, pues realmente nos va a dar un 12. 12 entre 1, 12. Realmente tardaría, según la parte de las unidades, pues 12 horas en recorrer precisamente la parte de esa distancia, ¿no? Y observamos nosotros en la parte de las tablas con el 100, pues en donde aparece el 12. El 12 aparece pues en la B y en el inciso C. De ahí, pues, la otra más sencilla de analizar respecto a la parte de las velocidades, pues sería el 50. Mínimo ya descartamos la parte de la C y la D. Si analizamos el 50, tendríamos que ver si nos da un 24 o un 36. Y hay quienes lo analizan rápido. Pues bueno, si este es la mitad, pues prácticamente va a tardar el doble de tiempo en hacer ese recorrido, ¿no? No el triple. Entonces es la parte de la relación o podemos hacer la regla de 3. Y si no, pues calculamos también la parte del siguiente tiempo, pero ahora con un 50. Y si ustedes dividen la parte de los 1200 entre 50, van a obtener ustedes ese tiempo precisamente. Y bueno, el tiempo sería, si cancelamos los ceros, el 5 en el 12 cabe 2 y sería un 24 realmente, ¿no? Si realizamos la parte de las divisiones, nos va a dar un 24, tardaría 24 horas y va a 50 kilómetros por hora. Y bueno, pues es obvio que no es un 36. Nuestra respuesta entonces es el inciso B. Igual pudieron haber analizado cualquiera de las otras opciones, no hay ningún problema. Ya si ustedes quieren realizar la parte de la división, pues adelante. Les digo, cabe dos veces y creo que hasta ahí sabemos cuál es la respuesta. Entre las dos posibles, que era el 24 y el 36, bueno, el que inicia con un 2, pues es la parte del inciso B. Y listo, tenemos nuestra respuesta. En la parte del problema 14, nos mencionan, el maestro Islas participa en un partido de béisbol. El movimiento que describe la pelota al ser bateada corresponde a la ecuación, bueno, x cuadrada igual a 4 que multiplica y más 2. Identifica su gráfica. Y bueno, tendríamos que recordar pues algo de las parábolas. En este caso, como aparece con el término x o y, deberán de recordar ustedes, la parte de una suma o una resta significa que el vértice ya no está en el origen. A lo cual tendríamos que ver nosotros cuáles son esas coordenadas del vértice. Y bueno, en este caso, creo que debe de ser algo sencillo para ustedes recordar la parte de esas formas. Se supone que ustedes tendrían un x menos h al cuadrado igual a, en este caso, el 4, lo puedo escribir, o simplemente puedo poner, perdón, 4 veces el parámetro que multiplica y menos k. Donde P, recordarán, pues bueno, era la distancia realmente del vértice
hacia el llamado foco, ¿no? Del vértice al foco, bueno, siempre va a haber P unidades. Y bueno, de ese parámetro depende también la parte de esta ecuación. Pero bueno, recordando un poco también que en la parte de circunferencias, ustedes recordarán que tenían x menos h al cuadrado más un y menos k al cuadrado. Es algo similar el análisis que se hace para determinar las coordenadas del centro. Bueno, ¿qué hacíamos al obtenerlo de aquí? Pues se invertían los signos precisamente de los términos que estaban sumando o restando a las variables. Si la x no tiene nada, hay que recordar pues que en este caso la resta realmente sería con un 0. Sería lo mismo escribir x menos 0 al cuadrado. Por lo tanto, h representa ¿cuánto? Un 0. Si yo escribo aquí x cuadrada, sabemos que en este caso no hay un valor de h, ¿no? Que aquí el valor de menos h pues es 0 y en el otro caso representa el valor de menos k. Por lo tanto, el vértice estaría, acuérdense, en h, k, y en este caso estaría en el 0, menos 2. Y tendríamos que observar dentro de las opciones en donde aparece la parte de un vértice precisamente en 0, menos 2. Y de las opciones, bueno, la primera que podíamos descartar era la B porque estaba con vértice en el origen. Acuérdense que ya no hay, en ese caso no hay realmente ni sumas, ni nada, ni restas con respecto a X y a Y, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál tiene el vértice en el 0, menos 2? Si ustedes observan, realmente, pues la que lo tiene en el 0, menos 2 es el inciso A. Esa sería nuestra respuesta correcta. En el otro caso, aparece precisamente en el 0,3 y pues no es la respuesta correcta. En el caso del inciso D, aparece en el 3,0 porque es 3 coordenada X, 0 en Y. Y bueno, no es ninguna de las opciones que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, la única donde aparece el vértice en 0, menos 2, pues es el inciso A. Nuestra respuesta correcta. Y no necesito hacer más análisis. En el caso del 15, nos menciona, se lanzó una pelota con una trayectoria parabólica, llegando al suelo a 12 metros, ¿no? Dice, a partir de donde se pateó. Considerando que es una parabólica con vértice en el origen, ¿cuál es el parámetro y ecuación que describe su trayectoria, ¿no? Entonces, si el vértice está en el origen, significa que en la parte de esta gráfica tendríamos la variable X, la variable y en las expresiones, recordarán ustedes, de las parábolas, teníamos dos formas, ¿no? En la parte del vértice, precisamente, en el origen. Cuando el vértice está en el origen, el plano cartesiano, tenemos dos formas. X cuadrada igual a 4py, y cuadrada igual a 4px. En este caso yo les mencionaba, o se les hacía mención, fíjense en el término lineal, y ese precisamente representa el eje de simetría. ¿De acuerdo? Ese es el eje de simetría, y en este caso está precisamente en el eje Y. Y en el otro caso, el eje de simetría se ubica en el eje X. ¿A qué me refiero con eje de simetría? Que lo divide exactamente, lo divide exactamente a la mitad. No debe de ser la mitad, como un espejo precisamente. O el eje X, para el caso este de abajo, y el eje Y para el caso del vertical. O hay quienes se fijan precisamente contrario al, en este caso, término cuadrático. Contrario al cuadrático significa que está en el eje Y. Y contrario al Y cuadrada, pues está en el eje X, la parte del eje de simetría. Entonces, eso es lo que deberían de analizar. Otra de las cosas, observar, en este caso, si estoy en el caso de arriba, ¿qué ocurre? Pues sé que está en Y mi eje de simetría, ¿de acuerdo? Pero tendría que analizar si ese parámetro, lo que está multiplicando al término lineal o a un paréntesis, en dado caso de que aparezca una resta o un numerito, es positivo o es negativo. Si es positivo, que es el caso del lado izquierdo, esta parábola abre hacia arriba. Si es negativo, que es el caso cuando es menor que 0, es lo mismo, es decir, lo mismo. Abriría hacia abajo. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con la parte de la otra expresión. Como el eje de simetría está en X ahora, o el eje X es el que lo divide exactamente a la mitad la parte de la parábola, tengo que observar, abre a la derecha, en este caso las X positivas,
cuando ese parámetro P precisamente es positivo. Y cuando el parámetro es negativo, pues va a abrir hacia la izquierda. Eso es lo que veríamos nosotros. Por eso es importante identificar entre estas dos formas, ¿no? La sección que tenemos acá arriba y en el otro caso la sección de abajo. Y nuestro parámetro. Abre a las 10 positivas o a las 10 negativas. A las X positivas en el caso de abajo o a las X negativas. Si regresamos un poco, como nos indican en el problema que el vértice está en el origen, sabemos que está en el 0, 0. Yo debería de observar más o menos algo así. Como abre hacia abajo, bueno, debo de recordar quién es el eje de simetría o dónde está el eje de simetría. En este caso está en Y. ¿Cómo es la forma para cuando el eje de simetría está en Y? Pues bueno, hay que recordar que si el eje de simetría está en Y, se empieza con X, se empieza contrario, ¿no? En este caso, X al cuadrado igual a 4P por la Y, porque el eje de simetría está en Y. ¿De acuerdo? Y de ahí, pues, otra de las cosas que me tengo que fijar, como abre hacia abajo, si el vértice realmente está en el origen, pues el parámetro P tendría que ser negativo, ¿no? Entonces me voy a las opciones donde aparece esta forma de expresión, olvidamos entonces donde aparecen las 10 cuadradas, nos fijamos en las de las X, pero una de ellas es positiva y la otra negativa. Y listo, como abre hacia abajo, sabemos que tiene que ser un signo negativo, ¿verdad? Entonces, la parte de la expresión correcta, pues sería la del inciso B. Eso porque el vértice está en el origen, el eje de simetría es vertical y, bueno, en este caso, abre hacia abajo, ¿no? Parámetro negativo. Si hubiésemos tenido esta parábola hacia arriba, pues hubiese sido nuestra respuesta a la otra opción que teníamos acá abajo, donde es positivo. Y bueno, eso en cuanto a la parte de las parábolas y cómo poder identificar rápido precisamente la sección esta y saber si abre hacia arriba o hacia abajo, si es vertical o si es horizontal nuestra parábola. Y bueno, espero que les sirva. Ahí está la sección precisamente del bloque número 24 y su solución.